Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Esta frase señala un gran conflicto entre la familia y el amor, el odio y la opresión, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la sabiduría y la locura. Así abre su obra más conocida, Charles Dickens, en un cuento de dos ciudades. La visión de la prosperidad humana, dice él, no puede ir acompañada de la desesperación, y describe los eventos que culminaron nada más y nada menos que en la Revolución Francesa. Algo así encontramos en las escrituras que hemos leído durante la semana en nuestro plan de lectura diario que llamamos 5x5x5, 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia. Si todavía no lo recibes, suscríbete. www.5x5x5biblia.com. Muy fácil. Escríbenos, suscríbete y lo recibirás todos los días con una breve meditación sobre estos capítulos. Los capítulos de esta semana que concluyó el día de ayer fueron del 9 al 13 de Segunda Samuel. Muestran la gloria y la vergüenza de David. Y pareciera ser una montaña rusa de emociones que sube y baja y da vuelta y nos confunde muchas veces. Estos capítulos son como la cima de una montaña donde se dividen las aguas de un lado y del otro. Lo mejor y lo peor de la vida de David, comprimidos quizás en estos 5 capítulos de esta semana. Sus victorias militares eran lo mejor de los tiempos. Su sabiduría, su bondad, pero también el peor de los tiempos, su vertiginosa caída moral y su desastrosa familia, expresada por las experiencias de sus hijos de la lectura de esta semana y de la semana que viene. Después de leer y releer estos 5 capítulos, no pude sacarme de la mente 2 expresiones que encuentro en el capítulo 12, versos 7 y 8. 2 puñados de palabras, son 4 palabras en una de las traducciones, la primera de ellas, y 8 o 9 palabras en el segundo de los versos, que me impactaron y dieron vuelta en mi mente todos estos días. Entonces dijo Natán era el profeta, a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te di muchas cosas. Y si esto fuera poco, te hubiese dado mucho más, hubiese añadido mucho más a ti. Te ungí. Nosotros no usamos esa expresión en nuestra vida diaria, pero es identificar a alguien, es señalar, elegir a alguien. Y Dios tenía a David en su mira, pero la buena noticia es que también te tiene a ti en su mira. Dios te ungió, Dios te señaló, Dios te identificó. No eres un número, eres una persona que el radar de Dios tiene muy en cuenta. Estás aquí o me estás escuchando en vivo y en directo o estás viendo una grabación porque Dios tiene interés en ti. Tú eres una persona de interés para Dios, pero no para acusarte, como lo hace la policía, sino para sanarte. Y hoy puede ser el día más importante de tu vida, porque aunque siempre Dios tuvo interés en ti, quizás hoy es el momento que se abre tu mente, se abre tu corazón y tú descubres que eres una persona de interés de Dios. Siempre Dios ha estado alrededor tuyo.
Pero el momento en que te das cuenta es un momento especial en la existencia, porque te conecta de lo terrenal a lo celestial, de lo temporal a lo eterno, de lo tangible a lo intangible. Y Jesús lo describió como una nueva vida. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es el Espíritu. Y puede ser ese momento en tu vida el día de hoy. Eran el mejor de los tiempos. En los capítulos 24 y 25 de 1 Samuel que leímos no hace mucho, David es un hombre magnánimo con Saúl. Su enemigo lo ha perseguido, le ha buscado matarlo varias veces y cuando David lo tiene, 2 veces, capítulos 24 y 26, le perdona la vida. David es un hombre grande en estos capítulos. En el capítulo 8 de 2 Samuel vemos a un David organizado. Ya no es el jovencito que andaba con la onda y el arpa. Es el jefe de Estado, tiene un gabinete, tiene secretario de Estado, tiene secretario de Defensa, tiene toda una organización detrás de él. Es un gran hombre. Fíjate cómo comienza el capítulo 9 de 2 Samuel. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Es un hombre generoso. Está buscando, pero no para cobrar impuestos como el rey lo haría. Está buscando a la gente para darle. Es generoso. En el capítulo 10 comienza con estas palabras. David piensa, seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. David es un hombre grande, era el mejor de los tiempos. No solo es bondadoso porque quiere hacer bondad a quien hizo bondad con él, sino que es agradecido. Y no se olvida de aquellos que le echaron la mano en el momento de necesidad. ¿Y qué vamos a decir del David de los capítulos 8 y 10 de 2 Samuel? Es un David victorioso en la batalla. Dice el versículo 14 del capítulo 8, y el Señor daba victoria a David donde quiera que fuere. Era el mejor de los tiempos. Sin embargo, como pasa en la vida de los ricos y famosos, la prosperidad, la fama y el poder le ganan la mano. Y así entramos en estos capítulos 11, 12, 13, 14, mañana. David cae en adulterio y por cubrir el embarazo de su adulterio, engaña y hace matar al esposo de Betsabé, Urías, un hombre noble, su legítimo esposo y un hombre valiente en la batalla. Pasan meses, posiblemente un año, y Dios interviene en la vida de David. Son esas 4 palabras que me impactaron tanto. Tú eres ese hombre. Dios no se queda con los brazos cruzados, aun cuando nosotros nos alejamos de Él. Y Natán, después de contarle una simple pero muy conmovedora historia de un hombre rico que abusa de poder con un hombre pobre, y al ver la reacción de David contra la injusticia de este hombre rico con el hombre pobre, y a riesgo de su propia vida, Natán le dice a David las palabras que les dije, tú eres ese hombre que abusó de poder. Solemnes palabras.
Entonces, capítulo 12, verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. No lo hemos quizás tomado muy en cuenta, pero a causa de esta horrible escena de la caída de David, ingresa en el linaje divino una mujer llamada Betsabé. Desfilaron 7 otras mujeres por la casa de David. La palabra de Dios menciona por nombre 19 hijos de David. Pero Betsabé es la persona de quien nace Salomón. Salomón, no solo quien va a ser el más poderoso de los reyes de Israel, el más sabio de los reyes de Israel. Vendrán de oriente y de occidente a ver las riquezas de él y a escuchar de su sabiduría. Pero eso no es nada. De ella, de su simiente, de su descendencia nacería Jesús, el Salvador del mundo. No puedo explicarme la gracia de Dios. Que de ese incidente saliera la esencia y la ascendencia del Salvador del mundo. Hemos visto la gracia manifestada de Dios cuando leíamos el capítulo 9, que fue el objeto de la presentación del domingo pasado. Si no lo has escuchado, todavía lo puedes ver en el canal o en los archivos de nuestra página web. Ahí están muchos programas, inclusive este de la semana pasada, no te lo pierdas. Es la manifestación de Dios, de la gracia de Dios en la vida de un descendiente de Saúl, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, cuyo nombre era Mefiboset. Porque la gracia de Dios busca bendecir y restaurar. Y David restaura a Mefiboset. Le restaura sus tierras, sus posesiones, su nivel social, pero le restaura su dignidad. No solo le devuelve los bienes materiales, lo sienta a la mesa del rey. Restaura su dignidad. Lo puede hacer contigo también. Tú también puedes ser el objeto de la gracia de Dios que restaura, porque la gracia de Dios restaura. La ley condena. Lo único que puede hacer la ley es condenar. El legalismo condena, critica, hunde, pero la gracia restaura. Es fácil criticar a David. Como los espectadores de las conversaciones del día lunes, del partido del domingo, se vieron todos los defectos y todos los detalles. No juzguemos. Dejemos eso en las manos de Dios, pero regocijémonos en que nuestro Dios es un Dios de restauración. David restauró los bienes y la dignidad y trae a su presencia aquel lisiado de los pies. Pero hoy quisiera que veamos la gracia de Dios en la manera que operó en David. No me interpretes mal. Hay consecuencias del pecado. Hubo llanto y dolor. Quizás podremos controlar nuestras decisiones, pero no podremos controlar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ciertamente hubo consecuencias. Ciertamente hubo llanto, dolor, por las malas decisiones y las malas acciones de David. No quiero dejar pasar por alto eso. Y quiero decirte más, que no solo sufrieron ellos, su familia, sino se perdieron de recibir más. Capítulo 12, verso 8 dice,
y si eso hubiese sido poco, te di, si eso hubiese sido poco, si no hubieses pecado, te hubiese dado mucho más. Es la pérdida de galardones en el tribunal de Cristo. Para aquellos que venimos siguiendo los días martes a las 8 por Zoom, el programa de estudios sobre los eventos venideros. Es la pérdida de lo que no logramos. Dios, sin duda, me atrevo a decir de que Dios, sin duda, tenía muchas cosas más para ti y para mí, que por alguna razón, por nuestros pecados o por nuestros errores, no la hemos logrado. Lucas 14, 22 dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho todo lo que nos mandaste hacer y aún hay lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que da, es un Dios de dar, es un Dios que añade. La cruz es un inmenso signo más. Porque Dios no roba, Dios da. Y porque nunca podremos amar más a Dios de lo que Dios nos ama a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y nunca podremos darle a Dios más de lo que Él nos da a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y no podremos servir más a Dios que lo que el Hijo del Hombre hizo, porque no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en precio de rescate. Y no podemos sudar más sirviendo a Dios que lo que sudó Cristo con grandes gotas de sangre en Getsemaní. Él es el signo, la cruz es un inmenso signo más. Es más devoción, más vida, más cercanía a Dios, más conocimiento de Dios y del perdón de Dios. Lo que la gracia de Dios nos da, repito, no justifica el pecado. Porque Pablo dice de que cuando abundó el pecado, abundó la gracia, sobreabundó la gracia. Y dice, eso no es justificación para seguir pecando. Pero sí es justificación para adorar a Dios, porque la cruz es el signo más. Pero el punto de lo que quiero decir es que la increíble gracia de Dios se manifiesta en una familia donde hubo ocio, adulterio, mentira, incesto, violación, homicidio y fratricidio. Toda la lista negra de los valores morales que Dios ha hecho claro en su palabra por nosotros. Y de allí Dios los redime. Y de allí Dios los restaura. Y el apóstol Pablo nos dice de que es nuestra misión también, porque en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Estamos para echar la mano, para restaurar, para apoyar al caído y traerle las buenas noticias de que hay perdón por la sangre de Jesús. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Pero hoy quiero decirte aún más, ¿cómo es que opera, funciona la gracia de Dios en el ser humano? Y esto lo vemos en el trasfondo de lo que mencioné anteriormente, de los dos salmos, el 32 y el 51, que complementan la lectura de esta semana porque es el testimonio de David de lo que ha estado viviendo. Ese proceso de gracia comienza con reflexión. En el mundo agitado que vivimos, la vida con todas sus presiones, las redes sociales, Netflix, nuestros jefes y mil cosas más, nos han robado la oportunidad de reflexionar. La gente no piensa. Vivimos apurados, vivimos atrasados, nos falta el tiempo.
no sé qué pasó. Tanta tecnología que nos ahorra el tiempo y cada vez tenemos menos tiempo. Antes escribíamos cartas, pero después empezamos a llamar por teléfono porque no teníamos tiempo, pero el teléfono nos ahorró mucho tiempo. Y después empezamos a mandar textos porque eran más cortos, porque ya no llamamos por teléfono, mandamos un texto. Y ya no escribimos el texto, mandamos una figurita nada más, porque no tenemos tiempo. Tenemos tanta tecnología y cada vez tenemos menos tiempo. Y porque tenemos menos tiempo, no reflexionamos. ¿Y cómo ocurre la reflexión? Bueno, ocurre muchas veces cuando tocamos fondo. Cuando nos damos contra la pared. Así ocurrió con un chico que le pidió a su padre, se fue de la casa, perdió todo, Lucas 15, y terminó en el fondo. Y estando en esa condición, dijo, ¿qué hago acá? Los empleados de mis empleados, mis ex empleados, tienen abundancia de pan y yo me estoy muriendo de hambre. ¿Qué estoy haciendo acá? Fue un momento de reflexión, fue un momento de Dios, fue un momento cuando Dios le abrió los ojos y le abrió el corazón. David, sin embargo, no está sufriendo, no ha tocado fondo, todavía las cosas aparentemente siguen como están. Y entonces Dios le manda un profeta que lo confronta. Un ser humano que se arriesga a decirle la verdad. Y después de la historia que ya mencioné, Natán le dice, tú eres ese hombre. No has tocado fondo todavía. Y yo quiero ser un instrumento para que Dios te diga a ti, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Ten piedad de mí, dice el Salmo 51, cuando después de identificar su caída por el profeta Natán, David dice, escribe en el Salmo 51, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3 verbos ahí importantes. Borra mis transgresiones, lava mis pecados, limpia mis pecados. 3 maneras de decir lo mismo. Estoy sucio, necesito perdón, necesito liberación de ti. Y estos 3 mismos versos, en orden inverso, lo encontramos en el capítulo 51, versos 3 y 7. Purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Borra mis iniquidades. Te preguntas, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un limpio corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Porque yo reconozco mis transgresiones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabes? No solo la cruz es un signo más, es un manantial de vida. Por eso en mi mente y en mi corazón resuenan la voz de mi madre cantando, alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime pecador, perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo ese raudal. Al gran manantial conducido que de mi maldad ha sido fin, lávame, le pude decir, y nibia blancura me dio. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. Dios le dice a David, yo tenía mucho más para ti.
Oh, las bendiciones que el pecado nos robó. Te perdono, le dice Dios a David, pero te has robado a ti mismo. Salmo 51, versos 11 y 12. No me eches de delante de ti, dice David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. David parece decir, no he perdido mi alma, no he perdido mi salvación, pero he perdido mi gozo. No he perdido mi salvación, pero he perdido mi canción. El pecado hace eso en nuestras vidas. Y no necesito ser salvo otra vez. Necesito que Dios restaure el gozo de mi salvación. Si una vez acepté a Cristo, si una vez recibí a Cristo, no necesito recibirlo otra vez, porque Él nunca se fue de mí. Su espíritu nunca me dejó. David tendría ese temor, pero no lo tengo yo porque en el Nuevo Testamento Dios nos ha dejado el Espíritu Santo que ha sellado nuestros corazones y permanece con nosotros aún en los malos momentos de nuestra vida. Salmo 51, 11 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mi corazón, mi mente es una fuente y necesita ser renovada nuestra fuente, nuestro ser interior, nuestra mente dentro de nosotros. Vuelvo a decirte, tú eres ese hombre. Como una flecha certera en el corazón de David, las 4 palabras de Natán abrieron sus ojos y abrieron su corazón. Y por eso esas palabras me han dado vuelta en la cabeza. Hay una tarea para hacer. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Hay una carrera que estudiar. Tú, joven, eres ese hombre. Tú, niña, eres esa mujer. Hay alguien que necesita apoyo. Tú le puedes ayudar. Tú eres ese hombre. No quites de ti la responsabilidad. Tú tienes parte también. Hay alguien que necesita una palabra de ánimo, una llamada de teléfono. Tú eres ese hombre. Tú eres esa mujer. El Espíritu de Dios te tiene que decir, yo no puedo tocar tu vida, ni tu mente, ni tu corazón, pero Dios puede decirte, tú eres ese hombre. Versos 15 al 17, Salmo 51 dice, Señor, abre mis ojos. Perdón, abre mis labios. Abre mis labios. Si Dios abre el corazón, un día maravilloso, cuando Pablo estaba predicando en Filipos, se acercó, compartió junto al río y Dios abrió el corazón de una mujer de negocios. Su nombre Lidia. Dios le abrió el corazón. No hay otra explicación. Dios es el que toca el corazón y Dios está tocando tu corazón. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Y quiero invitarte a responder a Dios, no a mí. Este es el momento maravilloso del comienzo de una relación que puede durar para toda la eternidad. Es el momento que se caen las vendas de los ojos y Dios penetra en el corazón. Toca y te dice, aquí estoy. Si oyes mi voz, abre la puerta y entraré ahí, a ti. Era el peor de los momentos, pero era el mejor de los momentos. No sé qué está pasando en tu vida, pero es el mejor de los momentos. Dios está aquí. Dios te ama.
Dios tiene mucho para ti. Y tú puedes reaccionar a Dios, aunque sea el peor de tus tiempos. Y no espere que seas el mejor de tus tiempos, porque a David no le fue bien en el mejor de sus tiempos. Le fue mejor cuando abrió su corazón y reconoció su pecado. Quiero pedirte una cosa que nunca hemos hecho. Saca tu teléfono. ¿Tienes tu teléfono? Si lo tienes acá, si no tienes una pluma, apunta. Si estás fuera de Estados Unidos, y quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a quienes nos están acompañando desde Ecuador, desde Argentina, desde México, y no sé, quizás Colombia y otros países donde tenemos familia y hemos invitado. Quiero decirles de que para mí ha sido un honor que ustedes hayan recibido la palabra de Dios a través de este medio. Pero si lo ponen en su WhatsApp, el signo más 1-281-960-7177. Si tú estás aquí o si tú estás en tu casa, puedes mandarme un texto. ¿Te animas? Pon tu nombre y mándame un texto. Y si tú quieres recibir a Cristo, voy a hacer una oración. Y me encantaría recibir un texto tuyo diciendo: yo hice esa oración el día de hoy. Oremos. Señor, gracias por amarnos, gracias por darnos esta oportunidad, gracias por este incidente tan turbio, tan sucio, tan malo de la vida de David, que nos abre un nuevo panorama de tu gracia, de tu misericordia, y nos acerca a ti y nos permite llegar a ti. Señor, yo te ruego que tú pongas estas palabras en aquellas personas que no tienen la seguridad del perdón de sus pecados ni de la salvación. Dile al Señor: sí, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, a ti me dirijo. Dile al Señor: perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados. Dile: entra en mi corazón, quiero ser un hijo tuyo. Dile: quiero ser un hijo tuyo. Perdóname, Señor, sálvame, Señor. Dile: te recibo como Rey de mi vida, como Señor de mi vida, y quiero seguirte y servirte. Amén.